Buen día, hermanos. Hoy nosotros encontramos nuevamente en este día del Señor, en esta mañana. Hoy queremos escuchar la palabra de Dios en Génesis capítulo 18, verso 22 al 33. El mensaje se llama La misión de la Iglesia en tiempo de pandemia. Nosotros confesamos que nuestro Dios es Señor del universo y de la historia, y toda la historia se desarrolla bajo su voluntad, y que esta fe, cuando basamos, creemos en que todo el universo, en toda la historia y también toda nuestra vida, estamos bajo la soberanía absoluta de Dios. Entonces, creemos que la naturaleza y además la historia de la humanidad también está bajo su gobierno, bajo su control. Por lo tanto, en Mateo capítulo 10, verso 29 al 30, dice así nuestro Señor Jesús: No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Entonces aquí todo lo que ocurre bajo el control y el permiso de Dios, y por eso un teólogo, un político holandés llamado Abraham Kuyper decía estas palabras: que la existencia humana en todas sus áreas está bajo el gobierno de Jesucristo en su absoluta soberanía, y todas las cosas nuestro Señor dice que pertenece a Él. Entonces esta palabra quiere decir que todo está bajo el plan de Dios, bajo la soberanía de Dios, y además está en la mano de Dios. Por lo tanto, esta palabra en Romanos capítulo 11, verso 36 dice: porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él, y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Aquí vemos nuevamente la soberanía de Dios sobre todas las cosas del universo y también de la historia humana. Entonces, tenemos que pensar hoy que esta pandemia coronavirus, tampoco está fuera de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Miren que muchos se han contagiado y han perdido desde el año pasado hasta el día de hoy casi 4 millones de personas. También la gente vulnerable está sufriendo. Muchos de los que son más pobres están pasando peor y mal, en pobreza, también en dificultad. Entonces nosotros tenemos que preguntar en esta mañana si hasta los gorriones son tan importantes para Dios. Entonces la vida humana, que es más importante, ¿cómo puede ocurrir fuera de la voluntad de Dios? Entonces preguntamos, ¿por qué Dios permite estas epidemias, catástrofes a la humanidad y también estas enfermedades? Entonces nosotros no sabemos por qué causa, pero la Biblia generalmente nos dice que detrás de todo juicio de Dios está el pecado. Esto también puede ser un juicio de Dios, y también puede ser que nos está adelantando algo peor en el futuro, para que nosotros nos despertemos. Entonces en 2 Pedro 2:6 dice: además condenó a la ciudad de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. También en 1 Corintios 10:11 dice que todo esto le sucede para servir de ejemplo, y quedó escrito
para advertencia nuestra, pues a nosotros no ha llegado el fin de los tiempos. Entonces, algo quiere advertir nuestro Dios cuando permite estas cosas hoy en día. Entonces, si la iglesia, si no humillamos delante de lo que sucede actualmente, no sería correcto. También tenemos que buscar por qué está pasando esto. Si hay algún pecado detrás de esto, tenemos que humillarnos, corregir nuestras vidas y también arrepentirnos frente a esta pandemia. Entonces, cuando pensamos cuál es la misión en este mes de junio que Dios está dando a la iglesia, entonces tenemos que pensar que nosotros como sacerdotes de Dios frente al mundo tenemos cierta responsabilidad como cristianos. Y además, nosotros con esta misión frente a la sociedad tenemos la responsabilidad y la misión de ser la sal y la luz en el mundo. Esto nosotros comúnmente llamamos como la misión social de todos los cristianos. Entonces hoy, en la palabra de Génesis capítulo 18, vemos el ejemplo de nuestro padre de la fe, Abraham, cómo él, cuando estas ciudades, Sodoma y Gomorra, cuando estaba bajo el juicio de Dios, ¿qué es lo que había hecho él? Con esa responsabilidad como misionero social frente a juicio de Dios. Entonces, en primer lugar, encontramos que él fue responsable como sacerdote en esa ciudad para salvar los habitantes de Sodoma y Gomorra. En el capítulo 19 nosotros no sabemos exactamente cuáles fueron las causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero sabemos que había mucha corrupción sexual, también había mucha violencia y por lo tanto Dios descendió para castigar a esta ciudad, pero Abraham estaba intercediendo a que allí no ocurriera el juicio de Dios, sino que pueda ser salvo toda la ciudad cuando él intercedió por 10 justos dentro de esa ciudad. Pero sin embargo, en esa ciudad había solamente 3 justos, Lot y sus 2 hijas. Entonces, para que esa ciudad no fuese destruida, el que más trabajó no fue Lot ni sus 2 hijas, sino fue Abraham, que estaba viviendo fuera de la ciudad. Abraham fue el hombre justo. También conocemos en capítulo 17, él hizo pacto con Dios y bajo la mirada neotestamentaria podemos decir que él era representante de la iglesia del Antiguo Testamento. Entonces, también en Mateo capítulo 1 y 1 comienza así: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, en Antiguo Testamento, Abraham representaba la iglesia del Antiguo Testamento y frente a la calamidad, a la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra, el esfuerzo de Abraham fue un esfuerzo equivalente al esfuerzo de la iglesia de hoy que tenemos que hacer con esta responsabilidad misionera frente a la sociedad. Entonces, él, cuando oró, cuando intercedió como sacerdote, allí en Génesis capítulo 18, 23, encontramos: entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Así oraba.
Y también dice en el 28, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirá a toda la ciudad si faltan estos 5? Le pregunta. Entonces oró, si hay 45, que no destruya la ciudad. Después en el 32 nuevamente le dice, no se enoje mi señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentre solo 10. Entonces de 50 bajó a 30, después a 20 y luego finalmente dijo, ¿cómo vas a destruir la ciudad si hay 10 justos? Entonces aquí vemos esa oración de Abraham, también esa intercesión que hace por el mundo frente a Dios, y además el esfuerzo tremendo que estaba haciendo por lo prójimo, por la sociedad. Nosotros hoy, en esta misión de la Iglesia, todos nosotros tenemos que orar, esforzar, también interceder a que en Argentina, en la sociedad, desaparezca esta pandemia y también que Dios salve las vidas. Entonces esta es la responsabilidad de la Iglesia como sacerdotes, y todos nosotros tenemos que ser sacerdotes de Dios en esta sociedad que parece cada vez más Sodoma y Gomorra. Y después, en segundo lugar, en esta ciudad tenemos que vivir como los justos de los 10 que oraba Abraham. No sé por qué Abraham no oró debajo de 10, pero yo creo que Abraham pensó que en la ciudad tan grande por lo menos debe haber 10 justos. Miren que si hay Lot, sus 2 hijas, más sus 2 yernos, y después la familia de yerno, quizás supera 10 personas. Entonces él creo que pensó que había más de 10, entonces allí se terminó de interceder. Pero miren que estos 3 que se salvaron no eran grandes justos. Vemos que en capítulo 13 de Génesis, cuando había problemas entre los pastores de Abraham y de Lot, miren que Lot eligió las mejores tierras, esas tierras tan fértiles que estaba cerca de Sodoma y Gomorra, y no pensó en Abraham, pensó solamente en él y en sus ganados, y además cuando se separó cada vez estaba más cerca de la ciudad de Gomorra. Entonces aquí vemos ese egoísmo de parte de Lot, pero sin embargo miren que cada vez entró allí dentro de Sodoma, y que esa ciudad fue finalmente destruida. Entonces nosotros, viendo esto, también que pensamos que cuando Dios hace juicio a través de coronavirus a este mundo, no podemos decir por qué causa de pecado, pero nosotros podemos decir que esta ciudad en el mundo no es mejor que la ciudad de Sodoma y Gomorra, sino que el mundo, aunque lo dejemos así, va a ir hacia la destrucción por cambios climáticos, por la violencia humana y también por la corrupción de los hombres frente al sexo. Entonces, también en 2 Timoteo capítulo 3:1 dice esta palabra, ya advierte el egoísmo, el materialismo y también el hedonismo de los últimos tiempos, diciendo, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Aquí vemos que cómo
el hombre cada vez se hace más egoísta. Hoy en día también muchas veces yo veo que como los países cristianos, por sus egoísmos, no tienen respeto al prójimo y cada vez crecen más los contagios y pude encontrar en Google que en Estados Unidos fallecieron más de 600.000 personas. Y después está Inglaterra, más de 350.000. Todos son países cristianos. Entonces, cuando hace falta ese respeto al otro, amor al prójimo, ese es realmente el pecado que nosotros vemos diariamente en este mundo. Pero sin embargo, dice que como la sal, que cuando 4% del agua del mar, 4% de sal puede salar, dice que en una sociedad, si hay 10% de justos, puede ser esa sociedad una sociedad saludable. Entonces, hoy preguntamos en Argentina si hay, junto con evangélicos más católicos, si hay 10% de los sanos, de los justos, que pueden cumplir esa misión social, esa responsabilidad de salar, de hacer que sea una sociedad saludable y que no sea una sociedad cada vez más corrupta y pecaminosa. Entonces, nosotros tenemos que ver cuando la Biblia dice justo, ¿qué significa esto de justo? Miren que en Génesis capítulo 5, verso 6, dice que viendo la fe de Abraham, consideró como justo. Allí vemos que Abraham creyó en Dios y decidió vivir según su palabra, siguiendo fielmente al mandato de Dios. Pero sin embargo, este pacto que hizo con Dios, esta conversión, no significa fin de ser justo, sino que es comienzo. Entonces, a partir de ese comienzo, como hijo de Dios, ahora Abraham vivía según la palabra, según la justicia de Dios, y eso es la santificación. La Biblia dice, como yo soy santo, ustedes también sean santos. Esta santidad, esta justicia de Dios, todos los días nosotros tenemos que tenerlo en este tiempo para ser sacerdotes y además hombres y mujeres santos para salvar a esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Después, en tercer lugar, nosotros, como Abraham, tenemos que vivir como una comunidad de fe que enseña y cumple la palabra de Dios. Ustedes miren en capítulo 8 de Génesis, 18 de Génesis y verso 18, dice así: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. En él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y aquí está diciendo que Abraham va a ser la bendición para todas las naciones de la tierra. Y además en el verso 19 dice: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto, así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Aquí está diciendo que si Abraham si camina en el camino del Señor y además enseña a sus hijos y a su familia y mantienen en el camino del Señor y pone en práctica esa vida de justicia y de rectitud, entonces el Señor cumplirá lo que promete en el verso 18, que se convertirá en una nación grande y será de bendición para toda la tierra. Entonces, nuestra misión en este tiempo es, tenemos que enseñar correctamente.
aprender la palabra correctamente, y aprender correctamente no es conocer 10.000 versículos de la Biblia, sino, aunque sepamos poco, pero poner en obra, cumplir y obedecer. Por eso, en gran mandamiento de nuestro Señor Jesús de la comisión, también dice, enseñando todas las cosas y haciéndole guardar, dice la palabra. Entonces, si no ponemos en obras, no sirve para nada el conocimiento. Como dice en el verso 19, dice, si pongamos en práctica lo que es justo y recto, así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Así que, hermanos, en esta mañana nosotros tenemos que orar a ver si nuestra iglesia, si fuimos responsables como misionero, como sacerdote en esta sociedad, y además si, como Abraham, si hemos orado, intercedido con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y además, en tercer lugar, si hemos aprendido correctamente, si hemos puesto en obras, en práctica, lo justo y lo recto. Entonces, si no hemos hecho esto, nosotros hoy tenemos que decidirnos ser como Abraham, ser una persona, un cristiano justo, para poder ser hijo de la luz. Así que, hermanos, este es el desafío y esta es nuestra misión como iglesia. Así que oremos todos juntos. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por llamarnos a ser sacerdotes frente al mundo, a la sociedad, que podamos interceder como Abraham, que haya salvación y además, por nuestra influencia, poder también, como Lot y sus 2 hijas, puedan ser salvos, y que nosotros podamos poner en obras, en práctica, lo justo y lo recto de Dios en nuestra iglesia, también en nuestra vida. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.